Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Health and the City, compartiendo experiencias que van a mejorar su salud. Hoy tenemos a Eduardo del Villar. Es una historia que escuché yo en algún podcast y que me cautivó mucho, me tocó mucho y por eso quise compartirlo con ustedes. Lo invité aquí para que nos contara su historia, nos cuente su experiencia, pero sobre todo, cómo esta experiencia le ayudó a transformar su vida y a estar ahora transformando la vida de los demás. ¿Cómo estás, Eduardo? Gracias por invitarme, Dani. Bien, aquí estoy. Como te estaba comentando, recién casado, pero bueno, Felicidades, vamos muy para bien. adelante, gracias. Qué bueno. Cuéntanos, o sea, tú da la introducción, cuenta qué pasó, cómo quieres empezar a que platiquemos. Sí, si quieres vamos a poner un poco en sintonía a toda la audiencia para que Ok, sepa de lo que estamos hablando. A mí me invitan porque lamentablemente mi hermano se suicida el 10 de septiembre, que curiosamente es el Día Internacional del Suicidio. Realmente no sabemos mucho lo que estaba pasando en la cabeza de mi hermano. Lo que sí sabemos es que esa noche él había tomado alcohol y los famosos chocongos que hoy están tan de moda en los jóvenes, ¿no? Y pues a raíz de este suceso, que es el peor evento de mi vida, sin lugar a dudas, es que te quiten a la persona que más quieres en este mundo, que más confías, que es tu cómplice, pero tu mejor amigo, pero el que te impulsa a ser mejor persona, pues es un hecho devastador. Y si así lo sentí yo, no quiero ni saber ni ponerme en los zapatos de lo que sintió mi mamá, porque yo uf, lo vi, lo viví, y es algo que te destroza en todos los sentidos, ¿no? Y a raíz de este suceso, pues digo, tuvimos diferentes encuentros, pero el primer tanatólogo fue el que nos dijo que cuando pasan cosas así, tú tienes dos caminos. O el levantarte y hacerte mejor persona porque ahora tienes algo por qué luchar, o el destruirte y seguir tirando y cayendo hasta quién sabe, hasta que toques fondo de alguna manera. Entonces, desde el principio nosotros decidimos levantarnos y tener una razón por la que hacer las cosas. Y es un poco por lo que estoy aquí y es un poco el crear esta conciencia de lo que está pasando. Y a raíz del accidente de mi hermano, pues yo me puse a investigar muchísimo acerca de los chocongos, acerca de las adicciones, acerca de la salud mental. Y la verdad es que muchísimos expertos se han empezado a acercar conmigo a raíz de pues, un video que hice, del que estábamos platicando también ahorita con Mel, que se hizo un poco viral. Y yo creo que es por esta necesidad de la información, porque ahorita cada vez lo vemos como algo más común, el ponernos borrachos en las fiestas, el ser muy primitivos con el alcohol, la marihuana, los vaporizadores, que ahorita pues, he ido a diferentes escuelas preparatorias en donde los están llevando a las escuelas, ¿no? O sea, es claro. algo impresionante la permisividad que estamos teniendo con las drogas en este momento cuando no sabemos absolutamente nada de ellas, ¿no? Y yo me ponía un poco en su lugar y pues a esa edad, y como lo dije también en el otro podcast, yo he consumido los chocongos, porque realmente yo no sabía qué riesgos tienen, cómo te afectan en el cerebro a corto y largo plazo, Ya porque no los también, consumes, arriesga de no, tu hermano. no, para nada. O sea, de hecho, a raíz de lo de mi hermano también dejé de tomar alcohol. Y después de hablar con diferentes especialistas me dijeron que no es necesario el dejar de tomar alcohol, pero el aprender a tomarlo. Y es un poco lo que he estado haciendo últimamente, enseñarle a la gente lo que me están enseñando los expertos, ¿no? Porque este suceso pasó pues en septiembre, llevamos 4 meses a Sí, es raíz muy del poco, suceso, claro. no es mucho tiempo, sí he estado muy aplicado, soy muy aplicado, la verdad es una familia de ñoños, he leído muchísimo, pero realmente lo que estoy compartiendo es lo que las autoridades en el tema y los expertos me han compartido a través de su información, que son años y años de Claro. experiencia, ¿no? Cuéntame una cosa, Eduardo, porque justo viendo uno de tus podcasts me llamó mucho la atención. Me gustaría que platicaras un poco sobre cómo era tu hermano, porque me llamó mucho la atención que decías, ¿no? Automáticamente cuando escuchamos suicidio, pensamos que la persona estaba mal, estaba deprimida, tenía una vida conflictiva, era drogadicto, mató a alguien, no sé, muchas cosas malas de la gente, ¿no? Entonces, platícanos un poco sobre tu hermano. Claro, y lo tenemos encajonado al final, Así y, es. y yo no soy una persona diferente, yo también lo veía así, o sea, yo nunca en la vida pensé que mi hermano se fuera a suicidar, o sea, pensábamos que es algo que no pasa en las familias, algo que está fuera de nosotros, que pasa allá, pero no aquí, y la verdad es que sigue siendo un tabú en México de alguna manera, y creo que el caso de mi hermano viene y rompe todos estos estigmas, ¿no? Mi hermano, te cuento, siempre fue un niño muy amoroso, en donde gracias a Dios tuvimos una muy buena infancia en donde nunca nos faltó nada, en donde fuimos a buenas escuelas, tuvimos buena educación,
tiene un grupo de amigos increíbles que tiene desde que tiene, no sé, 10 años. Era más chico que tú, madre. Era más chico que yo, 3 años más chico que yo. Y él creció con sus amigos, se gradúa del colegio con una mención que se llama Integeromo, que tu escuela, de alguna manera, o tu generación, te reconoce para que la representes ante la sociedad, porque además de tener un promedio de excelencia, que es un promedio arriba de 9,5 de promedio, pues eres buen, eres buena Persona de excelencia. persona, sí, que te quiere la generación de alguna manera, eres deportista, no sé, como que tienes que tener varias cualidades para poder ser escogido, y la verdad es que es un gran honor, ¿no? Y de ahí él pasa a estudiar Derecho en el ITAM, se gradúa con mención honorífica, trabaja desde temprano, trabaja desde el segundo o tercer semestre y actualmente estaba en uno de los despachos más importantes de México con un muy buen puesto, quería muchísimo a su jefe, quería muchísimo a su trabajo, tenía una novia encantadora que llevaba 4 años con ella. O sea, realmente era una de estas personas que tienen estrella en la vida, vivía con dos de sus mejores amigos en Polanco, estaba pasando, la verdad, uno de los mejores tiempos que yo creo que, uno de los años más felices que yo lo había visto, ¿no? Como un año completo en donde pues, era independiente, pero le iba bien, pero seguía cercano a su familia, a mi mamá, a mí, nosotros nos veíamos muchísimo, entonces en el momento en que yo empiezo a escuchar todo acerca del suicidio y lo convencional, ¿no? Porque también yo buscaba en los diferentes podcasts y al final todo lo que nos habla del suicidio es de esta tristeza que está pasando la persona, que es la única salida que encuentra. Y yo decía, pues, esto no me suena, ¿no? No me está checando varias cosas de las que están diciendo con lo que pasa con mi hermano. Y después ya me explicaron, diferentes especialistas me dicen, no, hay diferentes tipos de suicidios, hay suicidio por impulso. Y al final es un rango que se sigue estudiando, porque la verdad es que estudiar el suicidio, realmente la información que tenemos es de las personas que lo quieren hacer, pero gracias a Dios no lo lograron y están Claro. con nosotros, pero dejan de estudiar a muchísimas personas que lo lograron a la primera vez, ¿no? Y estos son generalmente los suicidios por impulso, en donde es mucho más fuerte. Y finalmente no hay manera, obviamente, de saber qué estaban pensando, qué pasó. Exactamente, y reconstruir toda la historia de esta persona, pues también es complicado. Y con mi hermano lo hemos podido ir haciendo porque, pues, digo, gracias a Dios, nosotros siempre fuimos a terapia, siempre creímos que el psicólogo, de alguna manera, la salud mental era una parte complementaria en nuestra vida. Entonces, también hablando pues, con los diferentes psicólogos, nos platicaban que no estaba ni pasando por una depresión, ni tenía ansiedad o algún tipo de trastorno mental, que también son los que ayudan, o alguna adicción a las sustancias, que eso también es muy importante, porque cuando escuchan esta parte del alcohol y los chocongos, generalmente está relacionado con una adicción. Adicción. Y mi hermano creo que era la tercera, cuarta vez que probaba estos chocongos, que no es mucho. O sea, la otra vez yo estaba haciendo cuentas y yo llevaba 7 veces consumiendo esta droga y tristemente tampoco es mucho. O sea, ya cuando te das Claro. cuenta en la sociedad en la que estamos viviendo, es algo súper normalizado de alguna manera. Y creo que lo más importante es que no tenemos la información para tomar una decisión consciente sobre estos temas. ¿Qué pasó con tu hermano? Mi hermano realmente tuvo un día normal, fue a la oficina, fue a Puebla a ver una cosa importante del tema del despacho, él regresa a México, tiene una cena con sus amigos y en esta cena de sus amigos, prueban varios de sus amigos, prueban el chocongo para pasarla mejor, porque también tiene sus cosas buenas y lo tenemos que tocar y por algo las consumimos y nos genera dopamina en el cerebro y de alguna manera, pues yo como lo veía a mí me genera un muy buen momento en donde voy a tener risas, en donde me lo voy a pasar bien con la gente y al día siguiente no voy a tener esta famosísima cruda, ¿no? En donde me voy a estar muriendo y puedo ir a hacer ejercicio, me puedo ir a la bici de montaña. Entonces, como que entiendo perfectamente por qué se dio, ¿no? Si tienes como lo bueno del alcohol y no lo malo, Exacto. ¿no? O sea, tienes al final esa dopamina que te está generando, pero no tienes esa cruda de alguna manera, ¿no? O por lo menos es en mi experiencia, porque cada quien puede hablar desde claro, su experiencia por cómo le supuesto. va, porque estas drogas, como te afectan en el cerebro de manera química, no me pega igual a mí como te puede pegar a ti, ni es lo mismo una microdosis para mí lo que puede ser para ti, ¿no? Claro, por supuesto. Entonces mi hermano prueba después de esta cena con todos sus amigos
el chocongo y se va a otra fiesta con sus amigos de la universidad y ahí es donde se le empiezan a cruzar los cables de alguna manera. O sea, ahí ya los que estaban con él ya lo notaron. Ya lo notaban un poco raro, o sea, le dicen el mal trip, ¿no? El famoso... Como mala copa. Es diferente Equivalente, a la mala ok. copa, porque puedes estar de buenas, pero no, yo como lo defino, como lo vi con mi hermano, es no conectas como deberías de estar conectando. Ok. Y de alguna manera te da un poco una ansiedad. O sea, creo que a muchas personas que han consumido drogas les ha dado este mal trip. Generalmente pasa con la marihuana, o por lo menos a mí me pasó con la marihuana, que es estar en un estado en donde no quieres estar. Ok. Que te sientes mal, que no estás controlando el 100% de lo que te está pasando alrededor. Y eso es un poco a lo que le llaman el brote psicótico. Entonces mi hermano estando en esta fiesta, pues al final yo le marco, yo estaba saliendo con mi nueva esposa de una date y le marcamos y le decimos, ¿dónde estás? Ah, perfecto, en tal lugar, buenísimo, te alcanzamos. Fuimos a verlo en la fiesta y en la fiesta, desde que me contestó el celular, yo ya lo notaba raro. O sea, como que no era tan coherente, como que no se entendía tan bien. Y es el famoso término que le dicen cruzado de alguna manera, ¿no? Que los cables no están jalando de la misma manera. Y mi hermano, al ser una persona completamente cuerdo, cuando estaba escuchando cómo se estaba comportando, intuí No te cuadró. perfectamente, sí, que se había metido algo, Estaba tomando, o sea, combinó alcohol con chocongo. alcohol con chocongo. Lo que pasa con el brote psicótico es que te puede dar aunque no combines. Y Ok. eso hay que saberlo. O sea, también con la marihuana y desde la primera vez que la pruebas o la 150, pero te va a pasar, porque es Ok. una cuestión química en tu cerebro de cómo reaccionan tus neuronas. Ok. Tiene mucho mayor efecto si lo combinas con el alcohol, porque el alcohol aparte es un depresivo. Y entonces el otro le estás metiendo Claro. un alucinógeno, pues lo que hace en tu cerebro, pues combina completamente lo que está pasando, ¿no? Y al final yo llego a esa fiesta y desde que hablé con él, uno de sus amigos me dijo, ven por tu hermano, no se está sintiendo bien, ya llévatelo, casi casi. Llego a la fiesta y para mi sorpresa veo a mi hermano y lo veo caminando, lo veo hablando, lo veo chistoso. Sí, sí, no con esa claridad de ideas que siempre había Pero tenido, nada grave, pero absolutamente nada grave. O sea, si yo hubiera visto y lo por hubiera visto supuesto. bulto Te lo vomitando hubieras en el llevado. eh, indefiniblemente, ¿no? O Claro. sea, y hasta al hospital o cualquier otro tipo de cosas, que eso también es lo peligroso. O sea, yo vi a mi hermano y lo vi bien. O sea, y todavía me reí con él, nos regresamos porque sí, estaba teniendo este malestar y dijo, me acompañas y me llevas al departamento, feliz de la vida, lo llevé al departamento. Y todavía me acuerdo, en el lugar de regreso veníamos haciendo chistes, veníamos platicando, todas las cosas normal. Yo lo dejo a la 1:30 en su departamento temprano todavía, con una conciencia súper tranquila. Dije, ya lo logramos, perfecto, no pasó absolutamente nada. Y después, él vivía con dos de sus roomies, a las 3 de la mañana se lo encontró uno de sus roomies y nos platicó también la experiencia que el roomie vio en mi hermano, que era mi hermano en la sala en boxers, que era un comportamiento completamente ajeno a él, que también vio como este trip en el que estaba pasando mi hermano, pero pues el roomie había llegado de la borrachera, entonces también no, o sea, no pudo Nunca te imaginas identificar algo así. O sea, en ¿cuántas veces ningún hemos visto a alguien momento. borracho, alguien que se duerme y ya, Y aparte ¿no? del borracho con el borracho, pues peor, Claro, ¿no? sí, O sea, ¿qué, menos. qué, qué iba a hacer un De borracho con acuerdo. otro borracho? Entonces nunca vimos absolutamente nada raro. Él me marca todavía como a las 3 de la mañana y cuando me marca, lo primero que me dice es, perdón, la cagué, le quería marcar a mi papá. Pero a mí se me hizo rarísimo para empezar o sea, nunca había pasado. Era algo Sí, y una llamada a las 3 de la mañana a tu papá es porque, o sea, está raro. algo, Sí. algo, algo no cuadraba y le dije, Fer, ¿qué pasa? ¿Todo bien? Y me dice, sí, le quería pedir una disculpa. Entonces se ve que él estaba en un trip realmente que lo llevó absolutamente toda la noche. Después lo vimos subiendo y bajando las escaleras, o sea, Con cámaras o... con cámaras, con las cámaras de su mismo departamento. Y a las 6 de la mañana él sube con pues, su celular, sus lentes, deja su celular, sus lentes y nos deja un mensaje que dice, nada es real, ¿no? De alguna manera ¿Mensaje de teléfono o de escrito? escrito. En su teléfono, en las notas, pone nada es real y le toma un screenshot. A las 6:16 de la mañana, antes de lanzarse. Se lanza y pues, al día siguiente ya te imaginarás. El peor momento que he vivido.
y yo creo que viviré, o sea, fue algo realmente lamentable, o sea, una situación sumamente triste lo que llevó a todo esto, pero al empezar a investigar sobre este tema es más común de lo que pensamos. O sea, varias personas que han tenido interacciones con estos famosos chocongos, que han tenido alucinaciones, pues han pasado por lo mismo. Decían que algunos de los que pasaron por este mismo suceso desafortunado, los familiares decían que se sentía en una simulación, por ejemplo, y que quería escapar de esa simulación y que esa fue la manera en que encontró para escapar. Otras personas, pues, que se aventaron a tal lugar para salir de esta agonía. Entonces, es un patrón que se empieza a repetir de alguna manera y si no empezamos a alzar la voz, pues no lo vamos a poder corregir, ¿no? Y ese es el gran problema que tenemos cuando empezamos a hablar de las drogas, pues, del suicidio, todo se vuelve un tabú de alguna Claro. manera y lo Sí, empezamos a y siempre esconder. es a mí no me va a pasar, ¿no? Yo no estoy deprimido, yo no tengo problemas, yo tengo una vida feliz, etcétera, 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 y a mí no me va a pasar. Y lo vemos como algo lejano. Y la verdad es que tampoco sabemos, ¿no? O sea, cuando estamos en nuestras casas hay muchas personas que pueden sufrir de depresión o de ansiedad. Y la verdad es que nunca tenemos idea, porque no es algo tan común que nos los expliquen, que lo platiquemos, Y que... muchas veces ni siquiera esas personas tienen idea que tienen un problema de salud Exacto. mental. Y platicarlo con los papás, olvídate. Claro, A raíz de lo que pasó con mi hermano, pues hice la entrevista con Mel, que se hizo muy famosa, y no sabes la cantidad de personas que me buscaba, porque al final sientes una empatía. claro. Y entonces tienes un hombro que te va a entender, que te va a escuchar y que quieren empezar a alzar la voz también, que dicen qué importante es alzar la voz para poder ayudar a las demás personas o a las personas que están pasando por aquí. Y ayudarte a ti, También. O sea, la verdad es que yo sigo haciendo estas cosas para ayudar a las personas y esto también me ayuda a mí. De alguna manera es un por catalizador, ¿no? Y supuesto, como claro. me dijo un tanatólogo, dolor compartido es dolor dividido, de alguna manera. Entonces, la importancia también de estar alzando la voz, bueno, me platicaban estas personas cuando hablaban conmigo a través de Instagram o hacíamos un meet, de procesos similares que intentaron quitarse la vida y es el que no se sienten escuchados, el que no tienen esta conexión, en el que no logran conectar con alguien, en donde no sienten empatía. Y tiene todo el sentido. Cuando hablaba con especialistas me dicen, el peor enemigo del suicidio es el miedo a hablar las cosas. Entonces, entre nosotros, más lo ocultemos, más lo quitemos de la sociedad, pues más fácil va a ser que se siga repitiendo. Claro. Y después entramos a la pandemia, en donde pasa algo gravísimo, ¿no? Y las cifras son altísimas, en donde las personas o los jóvenes de 13 a 29 años es la segunda causa de muerte, ¿Suicidio? el suicidio. Uf, Y la primera es el alcohol. Y luego, ¿cuántos suicidios por impulso son catalogados como accidentes? Porque si tú claro, vas manejando y te estrellas, pues, fue o sea, accidente. fue un accidente, ¿no? Catalogado. Entonces hay muchísimas cifras que aparte no están saliendo y que no podemos empezar a investigar, pero pues es algo a lo que le tenemos que poner muchísima atención y ponerle el foco, ¿no? De alguna manera. Claro, y cuando estás o sea, bajo el efecto de alguna sustancia, sea alcohol, o sean drogas o lo que sea, tampoco eres tú al 100, ¿no? O sea, no necesariamente tienes que tener, como dices, a lo mejor te da este mal trip que detonó algo químico en tu cerebro, que te hizo pensar que tienes que escapar de algo, cuando conscientemente no lo sientes, o sea, cuando conscientemente no tienes ningún tema más. Claro, te aleja completamente de la realidad y para esto hay que entender cómo funcionan las drogas en tu cuerpo, ¿no? Y qué cosas químicas son las que hacen. Por ejemplo, el alcohol, la verdad es que nadie nos enseña cómo tomar alcohol de una Claro, manera correcta. Tú nada más desde los 14, 15 años, o como fue en mi caso, creo que desde antes, desde los 12, 13 que empezamos a tomar alcohol, pues te tomabas shots y nada más te emborrachabas y te ponías de repente feliz. Y lo peligroso es que a los 12, 13 años, hasta los veintitantos, no tienes esta famosa cruda. claro, Y al principio yo me acordaba en mi viaje que nos fuimos de 18 años, donde tomamos, no sé, 40 y tantos días seguidos y podías seguir caminando y podías seguir viendo y no te claro. afectaba de la manera en que te va a afectar a la larga y después y la adicción que te está generando de alguna manera y el efecto que causa en nuestra cabeza, ¿no? Porque entonces cada vez que nosotros queremos estar felices, pues pensamos en el alcohol, ¿no? Cada vez lo relacionamos muy fácilmente. Y entonces esto es una cuestión química
de cómo el alcohol nos llega a nuestro cerebro y cómo se disuelve en nuestro cuerpo. Y es muy fácil. Si tú tomas una copa y no dejas que pase una hora de tiempo, tú lo que estás haciendo es que tu cuerpo ya no lo pueda disolver como azúcar. Entonces, si tú te metes 3 cubas en una hora, ya te está llegando el alcohol directamente a tu cerebro. Si tú te tomas una cuba cada hora, lo estás haciendo bien, porque entonces tu cuerpo Lo está pudiendo procesar. Exactamente. Y los shots es exactamente lo mismo. No le das a tu cuerpo el tiempo de procesarlo. Cuando tú te metes un trancazo de golpe, pues llega automáticamente a tu cerebro. Y ese es el problema. Y el problema es que cuando tomamos estas sustancias, como dices, no eres tú. O sea, realmente tú no eres el simpático, tú no eres el buena onda, tú no eres el que la está pasando bien. O sea, es el alcohol en tu cuerpo y es la dependencia que está generando el alcohol en tu cuerpo. Y lo mismo pasa con la marihuana, que ahorita dicen, no, pues es que es mejor porque es natural. No, no es cierto. O sea, es igual de adictiva, ¿no? Y de hecho tarda más tiempo en salir la marihuana de nuestro cuerpo que el alcohol, ¿no? Porque el alcohol todavía la podemos procesar, la marihuana no. La marihuana llega directamente a tu cerebro y no la procesa tu cuerpo. O sea, y no se queda. Y entonces para sacar la marihuana es mucho más complicado. Y entonces todo empieza a verse con la salud mental de alguna manera y la parte emocional, en donde tú empiezas a ligar la marihuana para estar tranquilo, la marihuana para pasarla bien, la marihuana para reírnos. Entonces, cuando tú estás teniendo todo este tipo de problemas, lo que nos hacen es que si tú estás en un estado emocional, vamos a decir, de 8, en donde estás contento y de buenas, y tú le metes sustancias y le metes estos excesos de dopamina, tú tienes receptores en las neuronas. Entonces, tus neuronas van a empezar a agarrar toda esta dopamina extra y pues de 8 te van a pasar a 10. Claro. Pero ¿qué va a pasar al rato? Que esos receptores de dopamina pues no se van a morir, ahí van a seguir, entonces van a querer siempre esa dopamina. Sí, la necesitas. Exacto, entonces tú de ese 10 te vas a bajar y te vas a bajar al principio un 7,9, un 7,8, pero si tú sigues así vas a ir bajando cada vez más porque tu cerebro te está pidiendo constantemente más dopamina. Y ese es el problema de las adicciones realmente, cuando tú ya la empiezas a necesitar físicamente. Y el tema de las adicciones es gravísimo, ¿no? Lo que estamos haciendo, pero creo que no hay que satanizar las cosas, nada más hay que entenderlas. Y si las entiendes y ves cuál es el proceso, ya puedes tomar tú mucho mejores decisiones. Y también platicando con una experta, yo le decía, bueno, pues yo tomo desde los 14 años, yo he tomado marihuana, yo me he metido 8 congos, estoy perdido, mi cerebro. Me dice, no, gracias a Dios tenemos una cosa que se llama la neuroplasticidad, que es como un detox que hace tu cuerpo, que si después de tú le dejas de meter estas sustancias o estos excesos de dopamina químicos, después de 3 meses, esos receptores se te empiezan a borrar poco a poco de tu cabeza. Okay. Y entonces es como si reseteas el cerebro y puedes volver a empezar. Y entonces ya puedes, después de esos 3 meses, empezar a generar tú la dopamina. Porque la dopamina nosotros la generamos. Claro. La generamos cuando jugamos, cuando hacemos ejercicio, cuando comemos algo rico, cuando abrazamos a nuestro perro. O sea, Sí. todos estos momentos nos dan felicidad de alguna manera. Sí, Y el químicamente nos dan felicidad, claro. Exacto, y tú la puedes estar generando y ya puedes cubrir tus 3 receptores de dopamina que son con los que nacemos, ¿no? Y entonces por eso, como tú me platicabas, yo no necesito el alcohol. ¿Por qué? Porque nunca lo tomaste, nunca lo usaste, entonces te la puedes pasar perfectamente bien en un evento sin el alcohol. Y por eso puedes Justo estar que hay un contento. gap ahí que yo no entiendo en la gente, porque pues la mayoría de las personas, cuando empezamos muy chicos a probar tanto cigarro, alcohol, drogas, no son ricas. O sea, no es algo que digas, qué delicia, o sea, no es un dulce como el azúcar, ya sabes que es delicioso y que dices, quiero probarlo otra vez. La mayoría de los que he conocido la pasan mal, sobre todo si te pasas, ¿no? No entiendo yo esta necesidad, o sea, bueno, entiendo un poco psicológicamente esta necesidad, pero de repetirlo, de volverlo a hacer y de volverla a pasar mal hasta generar una adicción. Obviamente necesitas temas psicológicos para poder caer en esas adicciones, ¿no? Que te vayan jalando. Justo el otro día platicaba con mi esposo, por mis hijos, de cómo un momento en tu vida vulnerable o por querer que te acepten, por querer encajar, por querer ser parte de, caes en cosas que después te arrepientes toda tu vida, ¿no? Completamente de acuerdo. Pero aparte son muchísimos factores, porque Claro. es
también la sociedad de alguna Por manera. Y al supuesto, principio claro. empiezas a fumar para verte cool con tus amigos, aunque sabe horrible, o sea, y todos lo Sí, hemos probado el y primer el que cigarro. no fuma es el teto, ¿no? Ajá, y Sí. entonces empieza a haber toda una cuestión emocional alrededor de eso. También se ha descubierto muchísimo que la genética de alguna manera, y a mí como me lo explicó Predisposición. hay una predisposición, y a mí me lo explicó pues digo, una experta en el tema, en donde me dijo muy fácil, cada quien nace con 500 boletitos, por así decirlo, para llegar al tema de las adicciones. Ahora, si en tu genética hay personas que han desarrollado alcoholismo, si tienen problemas con las drogas, falta de litio, depresión, ansiedad, tus boletitos se van a la mitad, 250. Cada vez que abusas de las sustancias, tú vas perdiendo boletitos. Y ahora, cada vez que tú tienes temas emocional y lo relacionas a la sustancia, pierdes el doble de boletitos. Entonces es un Sí, poco estás lo más que tú me cerca. decías. Estoy triste y tomo alcohol para curarme esta pena y relaciono lo emocional con el alcohol. Me estoy quemando 2 boletitos en vez de uno, ¿no? Porque ya hay Claro. un tema emocional relacionado. Entonces son muchísimas las cosas que o sea, que te hacen de alguna manera llegar a este tema de las adicciones. ¿Cuál creo yo que es el principal problema? Es un tema social, en donde 100%, está claro. completamente aceptado el meterte shots, el si no tomas, lo primero que llegas a un restaurante y te dicen qué quieres de tomar, pero no se refieren a un agua, Sí, o sea, se claro. refieren al chupe, ¿no? Y porque entre más jarra te pongas, más propina le vas a dar al mesero. Y más cobran ellos, claro. Y es una permisidad, y es lo que, o sea, es lo caro de un restaurante. O sea, un restaurante no gana por los alimentos, gana por las bebidas, ¿no? Claro. De alguna manera. Entonces, como conjunto en sociedad, es muy difícil. Y ahorita yo que estoy aplicando la regla, que estoy queriendo salir, sigue siendo complicado, porque tú llegas a una boda y lo primero que te dicen es tómate un shot conmigo y quieren que se tomen ese shot contigo. Y es difícil, ¿no? El tenerles que decir, no, no estoy tomando shots, o sea, Claro, denme chance, y, sí. y la fuerza de voluntad que tienes que ejercer tampoco es tan fácil. Y obviamente hay procesos, o sea, hay tropiezos. Yo en estos 4 meses también me he puesto jarra alguna vez. O sea, ya llegó ese momento en donde ya me puse jarra, porque también es muy difícil controlar. O no sé, tienes la necesidad, pero es el saber que no necesitas estar jarra para pasarla bien. Y Justo eso sí se hubo puede. una frase que dijiste también en alguno de tus episodios que vi, donde decías que si estás en un lugar y ya te tomaste, o sea, una fiesta, reunión, lo que sea, y ya te tomaste 1 o 2 copas y no la estás pasando bien, vete, ¿no? O sea, no necesitas llegar a 25 copas para decir, o sea, para tener que permanecer en ese lugar. Y más cuando es un lugar supuestamente recreativo, ¿no? Claro, Que eso es a normalmente mí lo donde que... tomamos es un lugar donde la pasamos bien. Entonces, ¿por qué tienes ¿Por que qué necesitas? alcoholizarte y Exactamente. fundirte para poder pasarla bien, ¿no? Y el miedo a irnos, ¿no? Si no estás en un lugar supuestamente recreativo y ya no le estás pasando bien, ¿por qué no te puedes ir, no? Claro, El FOMO a seguir perteneciendo ahí, o que todos tus amigos te digan qué abuelo que te vas, pero cuando realmente ya terminaste de estar, qué maravilla poder decir, ya acabé, me la pasé bien el rato que tuve que estar, y al día claro. siguiente poder hacer cosas que te llenen, ¿no? Porque generalmente cuando te borrachas y la forzas y eres el último en irte, al día siguiente no puedes hacer absolutamente nada, ¿no? O sea, te Claro, sientes fatal, te te arrepientes. arrepientes, no te acuerdas de muchas cosas. Entonces, la necesidad de querer estar en un lugar, cuando puedes voltear y decir, ya terminé de estar y me voy a descansar, y lo haces, al día siguiente no tienes ningún arrepentimiento, ¿no? Por más buena que se haya puesto la fiesta o que te hayan contado, tú al día siguiente estás en paz contigo. Y De también es acuerdo. un tema emocional, ¿no? Porque cuando tú estás crudo estás deprimido, porque eso es lo que hace el alcohol. Al principio, pues te da de la dopamina, pero esa dopamina regresa y entonces Claro, te da ese bajón. ese down. Entonces es un proceso de irlo llevando y no es fácil, es complicado, pero pues creo que al final nosotros somos más que las sustancias, ¿no? A raíz de lo que pasó con mi hermano, también amigos míos que fumaban mucha marihuana, la dejaron y les ha costado y ha sido un trabajo pero ellos mismos ya se dieron cuenta, uno, que son más que la sustancia, dos, que están mucho mejor sin la sustancia. Claro, Porque también cuando tú estás en la sustancia crees que no te hace nada, que no te afecta, porque ya de alguna manera pues, tienes como un vidrio en los ojos que no te deja ver más allá, ¿no? Y cuando rompes ese vidrio y puedes ver que la vida es diferente, que la vida es más alegre, que hay más cosas, que la fiesta, que hay ejercicio, que hay, no sé, conexiones, que lo que quieras, empieza a tener mucho más sentido tu forma de vivir, claro, ¿no? por supuesto.
En tu casa, con tu familia, ¿cómo era el tema de que ustedes consumieran drogas? ¿Ellos sabían, no sabían, les hablaron de este tema, lo permitían? ¿Cómo funcionaba en tu casa? No, mi mamá nos hubiera matado si hubiera sabido, la verdad. Es que eh, nunca hemos sido permisivos, o sea, hemos sido, vamos a decir, buenos alumnos, buenos estudiantes, buenos trabajadores, cariñosos. Entonces, siempre hemos tenido muchos permisos y libertades, la verdad, porque mi mamá confiaba mucho en nosotros. Sí, jamás se Este, imaginó también que consumieran. pues no, para nada. Y tampoco llegas y le cuentas a tu mamá, porque sabes, o sea, sabes que va a haber repercusiones, sabes que te va a decir, o te crees en ese momento. No sé si aplica un poco la rebeldía, ¿no? De decir, lo tengo que hacer porque lo tengo que experimentar yo. Que eso, pues, digo, va a seguir pasando porque es curiosidad de las personas, pero si lo vas a hacer, ten las herramientas para tomar una decisión consciente y que sepas los riesgos a los que te Claro. estás enfrentando, ¿no? ¿Qué le dirías tú? O sea, pienso en las mamás de adolescentes que dices, o sea, en la edad más o menos que consumen o que salen, que bueno, no hay edad, pero o sea, las mamás que pueden tener hijos que consuman, porque hay muchas que son de la tendencia de ven y consúmelo conmigo y yo te cuido y vamos a ver cómo reaccionas. Hay otras de no hay manera, no se puede, me mata. Entonces no te puedes acercar a ella para decirle, mamá, probé choncongo y me cayó fatal. O sea, ¿cómo es la manera de como familia poder evitar esto? Híjole, me encantaría tener la respuesta, la verdad. O sea, creo que es una pregunta muy difícil porque cada persona, cada individuo es diferente. Luego Claro, cada por supuesto. familia y luego la relación de la familia. Y después ves, pues por ejemplo, nosotros tenemos una comunicación excelente con mi mamá, pero tampoco hay una línea que nos rebase, Claro, ¿no? De por alguna supuesto. manera, por respeto, no, no sé. También ya somos más grandes. O sea, yo empecé a consumir chocongos a los 27 años. ¿Cuántos años tienes? 29. Llevaré antes de lo de mi hermano, pues hace 2 años. Mi hermano los empezó a consumir a los 25. El problema es que hay gente consumiéndolos a los 18, ¿no? O sea, 14. Sí. 14, porque ya también son muy fáciles de adquirir de alguna manera. ¿Cuál es la receta mágica? Me encantaría tenerla, la verdad. O sea, me encantaría saber qué es lo que las mamás tienen que hacer para que sus hijos no lo hagan. Claro. Yo creo que pues te diría que la educación que hubo en mi casa es una de las mejores educaciones y de todas maneras pasó. ¿Tienes claro o alguna idea de por qué empezaron a consumir ustedes, de qué los habría, o sea, si hubieras hecho algo diferente? Evidentemente no consumirlos, pero ¿qué te llevó a consumirlos? Pues yo creo A que tu hermano. número uno, la gente con la que te rodeas, porque si no te rodeas con gente que lo hace, pues nunca tienes el acceso a esto. Pero es raro encontrar a alguien que no lo haga Es ahora. raro. Y aparte me decían muchas mamás, por ejemplo, a mí me preocupa que el deporte, de alguna manera, creía que era, pues ya, que si son deportistas y tal, no van a estar en la fiesta y no van a tener Ujú. acceso a estas cosas. No, no es cierto. O sea, yo soy súper deportista, mi hermano era súper deportista, muchos de mis amigos son súper deportistas y de todas maneras, pues de hecho era una de las razones por las que yo empecé con el chocongo, ¿no? Porque en vez de tomarme 20 cubas, me tomaba 2 cubas, me metí un chocongo y al día siguiente me podía ir Claro, feliz a la bici de por montaña. supuesto. Entonces, es todo es todo un tema realmente y yo creo que no hay receta secreta. Lo que sí hay es intentar de dar la mejor información y las mejores herramientas como papás a los hijos y empezar a liderar con el ejemplo, ¿no? Porque también un papá que le dice no tomes y el papá toma, pues brother, Claro, o por sea, supuesto. o sea, con qué Sí, moral, ¿no? Y el aprender a tomar, si tú ves que tu mamá sigue esta regla y se controla bien y que no necesita el alcohol para divertirse, pues vas a empezar a replicar esos patrones y entre más chico empieces a ver eso, pues menos lo vas a necesitar y cuando tú llegues con tus amigos, pues tú vas a estar bien sin alcohol y vas a poder decir desde el primer momento en que no y cuando ya te quieras ir, pues te vas a ir, ¿no? Y vas a encontrar diferentes cosas que te hagan crecer dopamina desde el principio. Entonces, yo creo que es un proceso desde que son chicos a que van creciendo. Ahorita que tienen 17, 18 años y están en la pubertad, que es uno de los procesos más difíciles de alguna manera de las personas, cómo hacerle para que tu hijo no entre esas cosas, pues yo creo que es complicado. O sea, ¿qué es lo que claro. tiene que haber? Tiene que haber comunicación, tiene que liderarse con el ejemplo, tiene que estar al pendiente alguien, ¿no? Porque también los papás que están al pendiente es más difícil que pasen este tipo de cosas. Y pues sí, al final es complicado porque es un juego entre le doy cierta libertad y estoy aquí para él, pero
pues Sí, pero yo creo que finalmente la decisión es de cada quien. Exacto, y yo creo que lo que pueden hacer es informarlos de la mejor manera, darles las herramientas para que ellos tomen decisiones conscientes, porque al final si lo hacen lo van a acabar haciendo. Y todo lo que me dicen los especialistas es, lo mejor es el tema emocional. Si las personas emocionalmente están bien, es más difícil que lleguen a tener este tipo de problemas. Y cada vez lo vemos más, ¿no? Vemos pues toda esta, no voy a decir moda, pero la importancia que se le está dando a este wellness, a Claro. este estar bien psicológicamente, físicamente, espiritualmente, o digo, llamémoslo como se le quiera llamar, pero la importancia a estar bien en estos sentidos, a hablar de estos sentidos, a que no sea temas tabús, a explicar, a conocer. Por ejemplo, estaba viendo, me invitaron a participar en un evento que se llama la Fiesta del Siglo. Me ubico perfecto. Se me hizo maravilloso. O sea, creo que es la primera vez, porque siempre todas las reuniones que tienen que ver con el alcohol y que son muy teóricas, pierdes la atención en 5 minutos, se te hacen aburridas, no te sirven de nada, a las 2 semanas ya lo estás haciendo. Luego tienes estas historias que son vivencias, como la que me pasó a mí, en donde las cuentas y pues sí te choquean, ¿no? Y al Claro. principio sales choqueado No pero quieres más. después, y la primera vez dices que no, la segunda dices que no, pero la tercera dices ya, o sea, De acuerdo. bye, ¿no? O sea, con permiso. Entonces, como que no hay un reforzamiento de alguna manera de estarle dando cabida a este tipo de cosas. Y lo que yo sí vi con la fiesta del siglo que me sorprendió, Perdón, de verdad. Hacemos un paréntesis también para que expliques qué es la fiesta del siglo para los que no saben, buenísimo, porque sí. sí, no sé si todos lo conozcan. Sí, pues si no que lo busquen en Instagram o en Exacto. TikTok, está regalado, la fiesta del siglo. Y es un cuate que era gerente del Baby O durante muchísimo tiempo. Y después él, a raíz de platicar con dos chavitos, de platicar con dos niñas, porque le pidieron, ¿no? De un amigo suyo, le dijo, oye, please, habla con mis hijas para que sepan todo lo que pasa en la fiesta y todo lo malo que pasa en la fiesta, ¿no? O sea, que es como el detrás de cámaras del que nadie habla. Claro. Y pues siendo el gerente de uno de los antros, o sea, de Las lo que no historias, te has de claro. enterar, ¿no? Y lo que no has de ver y de todas las cosas malas y preocupantes que tienes a primera mano, ¿no? Un poco como lo del brote, ahorita nos regresamos a lo de la fiesta del siglo, pero un poco lo del brote psicótico. Tú no tienes estas historias de terror porque la gente las oculta. Claro, Pero por cuando supuesto. empiezas a destapar las historias de terror, dices, es increíble que esto no sea noticia de cada día o plática de cada día para dejarlo de hacer, ¿no? Para que Claro. no se vuelva a repetir. Entonces, este cuate, Rudy, que es el de la fiesta del siglo, empezó con un modelo de negocio, porque aparte es negocio, y eso a mí también me sorprendió, porque yo cuando empecé con esto dije, no, está buenísimo, doy las pláticas feliz, quiero seguir creciendo, quiero seguir informando a la gente, pero tengo que comer, Por tengo que supuesto. vivir, o sea, Te acabas de casar. me acabo de casar, quiero formar una familia, quiero construir un patrimonio, y entonces lo hago en mi tiempo libre de alguna manera, pero no puedo dedicarme 100% a esto. Y ellos sí encontraron un modelo de negocio en donde se pueden dedicar 100% a esto, que aparte les va bien, porque lo han hecho bastante bien. Y ellos dan pláticas en escuelas, en universidades, y lo que hacen es que dan secundaria, preparatoria y después a los papás de sus cuates de secundaria y preparatoria. Porque entonces es ese seguimiento el que estamos diciendo de que los niños pues, reciben toda esta información, pero aparte los papás también, y entonces hay una continuidad de alguna manera, ¿no? Y eso si lo puedes llevar con una medición y si lo puedes hacer repetitivo y si lo puedes ir cambiando, pues creo que es una solución para que le empiece a llegar información a los niños, que los empiece a cambiar su manera de pensar y cómo va la sociedad, pues cambiando todo este tema, porque si no va a ser una cosa complicadísima, porque la misma fiesta del siglo, que es muy entretenida y ellos te hablan, por ejemplo, de que los jóvenes ahora tienes 30 segundos para captar su atención. ¿Por qué? Porque ahorita toda la parte digital, Claro. pues desde que son chicos, ¿no? Tú les das el celular y los pierdes. O sea, y el jueguito trae mil cosas, videos, Sí, tiene la disponibilidad de estar sonidos, switchando cada segundo, claro. lo que pasa con TikTok, lo que pasa con Instagram, lo que pasa, o sea, es impresionante. Entonces, la retención para poder tener un público que te esté escuchando durante bastante tiempo, no es lo mismo para nosotros, ni para gente mayor, ni lo que es para los niños de hoy en día. Entonces, él encontró la manera de poderle hablar a los niños, hacerlo divertido, que no se aburran en las pláticas y que se lleven el mensaje de qué es lo que hace el alcohol en su... O sea, por lo menos ya tienen la herramienta y la información de saber lo que están haciendo Claro. y el peligro que están haciendo. Entonces,
a mí se me hizo sorprendente ver este tipo de cosas. Creo que si empiezan a surgir más cosas como estas, sí podemos empezar a cambiar a los hijos, porque un papá solo contra el mundo, y como me decía una de estas especialistas, es, al final estamos remando contra marea, Claro, por supuesto. porque hay toda una industria que lleva muchísimos años, que tiene muchísimo dinero, que Sí, está todo el tiempo promoviendo. lo que te decía ahorita, la edad promedio de que los niños prueban alcohol es 8 años. O sea, Cuando se supone que debería ser 25. y a los Por- 8 deberían de estar tomando leche, o sea, no alcohol. y es importante, porque a los 25 años es cuando se acaba de desarrollar tu cerebro. Entonces no es lo mismo que una persona de 25 años empiece a tomar alcohol y se empieza a meter shots, Claro, que una persona de 8 años, porque la dependencia que está por generando de supuesto, alguna claro. manera, Y el sus desarrollo, tickets, como decía. sus tickets y el desarrollo cerebral que está teniendo es completamente diferente. Las conexiones neuronales que está formando esa persona en su cabeza. Entonces hay muchísimas cosas detrás de todo esto a las que hay que tener información. Y yo creo que como padres, pues al final ellos van a tomar sus decisiones, sus propias decisiones, y tú no vas a poder influir más que con el ejemplo y dándole la información necesaria para que él pueda tomar sus Y decisiones. justo la pregunta que te hacía ahorita de los papás es un poco como mamá, ¿sabes? O sea, está cañón. Yo hago la broma con mi esposo de que tengo un pastor alemán y que la voy a entrenar de que busque drogas, ya sabes, antes de que entren los niños que vuelan las mochilas. Pero es que, ¿cómo puedes detectar que tu hijo está consumiendo? Sí, o sea, entiendo que tu familia, tus papás son presentes, muy buena comunicación, buen estudiante, deportista, y ellos, o sea, seguro tu mamá juraba que jamás habían consumido, ¿sabes? O sea, ¿cómo puedes ayudarlos? Porque finalmente como mamá siempre quieres lo mejor para tus hijos. No, Está completamente de acuerdo. cañón. Y al final tampoco puedes tener un pastor alemán Claro, entrenado, o por sea, que esté, supuesto. o sea, y sí está muy fuerte, o sea, y que estén llevando, por ejemplo, el aparatito de la marihuana, es que aparte con los vapes ya se confunde cuál es el de marihuana, cuál no, y como papá, o sea, si a mí me cuesta identificarlo, o sea, a mi mamá yo le digo, esto es un vape, en la vida va a pensar que es marihuana, ¿no? O sea, Claro. y después ya están, pues, no sé, amigos, por ejemplo, se ponían gotitas en los ojos, entonces, y se comían un tic-tac antes de llegar, entonces, nunca en la vida los iban a cachar, ¿no? Se iban a dar cuenta de que estaban pasando por Sí, todo ya no este es como tipo. antes de que hueles a marihuana y sabes que se están drogando. O que estás borracho, ¿no? Porque es Claro, muy fácil, como decíamos de mi hermano, si yo lo hubiera visto ahogado en el baño, me lo llevo, y si lo por hubiera visto en supuesto. un muy mal estado, me lo llevo. Pero estos estados son estados que no conocemos, y eso es lo peligroso. Y entonces, pues como papá, ¿qué podemos hacer? Es identificar si una persona está por este mal trip o de alguna manera, brote psicótico. Lo que me han dicho es, lo tienes que llevar al hospital con un psiquiatra, o por lo menos estar pegado a él, porque aparte un brote psicótico puede durar horas y se te pasa. Sí, porque ahorita que estabas platicando todo cómo se dio de tu hermano, o sea, tú lo alcanzaste a la 1 y esto pasó a las 7 de la mañana, 8 de la Sí, mañana. Fueron muchas y horas. él estuvo desde las 11 de la noche, y entonces fue un brote psicótico que duró bastantes horas, que sí hay muchos casos de estos. Hay casos en donde el brote psicótico te dura 15 minutos, tienes un Yeah. mal viaje y regresas. ¿Tienes idea de qué cantidad consumió aproximadamente? Pues creo que fue, o sea, los chocongos al final son barras que te venden, y tú lo partes el chocolate y te lo dan. Ese es como el clásico. Y luego ya hay figuritas, ¿no? Que te dan un avioncito y te comes el avioncito y tal. Hasta donde yo sé era una barra y se comió 2 cuadritos de la barra, que es nada. O sea, vamos a Ok, decir que era... Es que es chistoso, pero hasta en las barras que te venden de los chocolates, te dicen, dependiendo cuánto consumas, el efecto que te va a dar. ok. Con ¿Tú la crees? concentración que tiene, ¿o sí? Exactamente. Al final esto es un negocio. ¿Tú crees que el Por dealer supuesto. de chocongos está interesado en tu salud? Sí, O claro. sea, le vale... Al final hay 51 tipos de hongos diferentes. Entonces tú no sabes si el dealer está combinando qué hongo con qué hongo, si lo está haciendo bien el proceso, si la microdosis, que Claro. para empezar, no es lo mismo una microdosis para mí que es una microdosis para ti, no es lo mismo una microdosis para mí en un día que al día siguiente. O sea, son miles de factores que se están dando. Entonces, al Que nadie final, conoce. O sea, exactamente. nadie normal conoce, pues, ¿no? Es un proceso complicadísimo, y al final, pues vamos a decirlo, estas drogas se usaban hace años como para curar, ¿no? De alguna manera, a la gente enferma. Entonces, la gente que no está enferma y la está consumiendo, pues se está enfermando, ¿no? O Claro. sea, no está haciendo
absolutamente nada por su salud. Sí, también lo que platicamos hace rato, ¿no? Que se usaban o se usan también como un medio de introspección, ¿no? Sí, y cada vez están más de moda estas terapias, ¿no? Que Sí, la terapia con mágicas. sí, con la psilocibina y entonces lo que te hace es que te quita el estrés postraumático si tienes una adicción. Yo he tenido discusiones de alguna manera con esto porque sí te puede pasar o te puede mandar al brote psicótico y te puede generar daños. O como me platicaba una persona de Suiza, ¿no? Que ahorita en Suiza los centros de rehabilitación están teniendo muchísimos problemas con personas que tuvieron estas terapias con LSD, que decían que también era la misma maravilla, ¿no? En su momento decían, no, pues un paciente se curó y dejó de tomar las sustancias. Lo que pasó es que después de utilizar el LSD en ese corto plazo, pues sí le fue bien. Pero después de 25 años, de 30 años, las conexiones que se hicieron en su cerebro le empezaron a pedir adicciones. Y entonces de repente despertaban gente de 60 años que nunca había consumido a tener una adicción fuertísima porque los trataron con LSD hace 40 Ya, años. Y entonces tú no sabes lo que está pasando, lo que vas a claro. desarrollar en el cerebro en un futuro, ¿no? Y pueden ser 5, 10, 15 años. Esta droga ha de llevar 10 años en el mercado. No hay Y ni finalmente yo creo que siquiera, también tu cerebro va registrando, o sea, si tú ligas algo, una droga con un bienestar que te generó en ese momento, tu cerebro lo registra también de esa manera, ¿no? Entonces, en cualquier momento, como la relación con la comida, ¿eh? O sea, tu cerebro funciona muy de me ayudó, me solucionó, me lo quedo. claro, Entonces, la próxima vez que necesites ayuda para otra cosa que no tiene nada que ver con esa droga, pues o sea, tu cerebro se va a acordar de traerlo a la realidad, completamente de ¿no? acuerdo, ¿no? Y cómo quitas ese desbalance de decir, ok, hasta aquí ya no necesito la droga y no es mágico, no es como que le dices a tu cerebro, apágalo y se acabó. Y es lo que platicábamos del camino largo al principio, ¿no? Antes de entrar aquí que decíamos, sí, te puede dar ciertos atajos para curarte, para estar mejor, pero también tiene sus riesgos. Y Claro. creo que al final no hay nada como el camino largo. Y lo hablábamos en el tema de la meditación, las personas que meditan muchísimo, que han llegado a estados muy profundos. O sea, yo no conozco a ningún Buda que haya recomendado que se vaya de la mano con psicotrópicos, ¿no? O sea, al Ujú, sí, final el camino largo es el que te puede llevar, porque sí, estas terapias te pueden meter en un estado de alguna manera, pero ¿a qué costo, no? Y a qué riesgo. Y los disque chamanes que empiezan ahorita a tratar a la gente, pues cuánto saben, ¿no? O sea, digo, una Marina Sabina creció en la selva, conoció los hongos desde que tenía, no sé, 2 años, y toda su vida ha estado alrededor de eso y ha visto miles de casos y claro, efectos. Estas personas, o sea, perdón, pero no sabemos nada, absolutamente nada de ellas. Entonces, estar en esas terapias yo creo que es mucho más riesgo claro, del beneficio que te está por dando. supuesto. Ahorita que decías que el alcohol hay que saberlo tomar, hay que esperar una hora entre una copa y otra copa, podemos consumirlo ciertas veces a la semana, etcétera. O sea, hay manera de cómo tomar alcohol. ¿Qué pasa con las drogas? Las drogas no se ha encontrado una forma de que no lleguen, que se disuelvan en tu cuerpo. O sea, no hay una manera de, No hay una manera de correcta tomar drogas, de exacto, tomar sí. drogas. Esa es la diferencia. Digo, el alcohol al final es una droga, pero se ha podido ver que tu intestino lo disuelve, que llega a tu sangre, o sea, se ha estudiado. También el alcohol lleva muchísimos años. Tal vez después podamos decir, la marihuana si fumas una vez cada mes, tampoco creo que sea lo peor de la vida, pero yo no conozco una persona que fume una vez cada vez un toque y ya, ¿no? O sea, el problema es que fumas una vez cada mes un toque y después fumas 2 veces cada mes un Claro. toque y después ya estás con tu porro y después te da igual y entonces empiezas a crear ese miedo a perderle la sustancia, ¿no? Y Y no lo finalmente, empiezas a ser también el responsable. alcohol, aunque se puede controlar y se puede metabolizar de mejor manera que las drogas, te daña la salud. O sea, a largo plazo te va a crear también muchos temas, Aunque lo ¿no? sepas tomar, Aunque ¿no? lo sepas Que es tomar. esta regla que decían 3 veces a la semana, no días seguidos, de alguna manera, no más de 4 copas, ¿Ok? una hora entre copa y copa Que a mí, o sea, y yo no shots. escuché esa sugerencia el otro día contigo, justamente, te digo, yo no tomo. Entonces, yo no me imagino tomando esas cantidades de alcohol, ¿sabes? O sea, se me hace muchísimo lo que Y pones. pasa, y es lo que genera tu cuerpo, es la dependencia, ¿no? De alguna manera, porque si antes todos con una copa de alcohol nos poníamos borrachísimos, Claro, pero lo que estás generando es el famoso aguante, aguante. ¿no? Y
ahorita, después de estos 3 meses, por ejemplo, que yo dejé de tomar y me volví a tomar una copa de vino, ya sientes el efecto del alcohol y ya te sientes este happy, ¿no? Que es el que todo mundo quiere estar en este efecto happy. Pues sí se puede, nada más, Sí, brother, es saber, como tú, que no tomas. Y si de exacto. repente se te antoja una copa de vino, Sí, la te relajas y disfrutas y estás la a gusto, relajas claro. y sientes ese estado happy. Pero si no lo necesitas, pues no, qué mejor, ¿no? O sea, no hay ningún estudio comprobado en que te diga que el alcohol es bueno para la salud. Todo, es al Y contrario, ¿no? siento un poco, porque lo conozco más tal vez, pero que el alcohol, la reacción de las personas al alcohol es bastante más constante. O sea, cada que consumes drogas tienes esta posibilidad, o sea, esta ruleta rusa de que te puede dar un mal trip Justo. y acabar como tu hermano. El alcohol siento que es un poco más estable si lo haces de manera cuidadosa, como tú dices, ¿no? Y las reacciones y la cantidad de estudios que se han hecho, o sea, el alcohol se lleva tomando, no sé, miles de años. No estoy seguro cuánto tiempo, pero sí, Sí, mucho pero sí, tiempo. lleva un rato. Y ya saben cómo se comporta el cuerpo, la persona. Y obviamente si una persona se toma una botella de absinthe, se muere. O Claro, sea, en ese momento es una adicción durísima. ¿Qué es lo que pasa con la droga? Imagínense esa botella de absinthe, pero en unas cantidades mucho más chiquitas. Entonces tú si llegas con cocaína y fumas no sé cuántas líneas, pues te va a dar una sobredosis como si fuera una botella de absinthe. Entonces lo que sabemos son las cantidades y cómo por la dilución, por cómo claro. nos llega. Entonces ya es algo que lleva mucho más tiempo pasando. Tal vez va a poder ser lo mismo con la marihuana en unos años, en donde digan estas cantidades de marihuana las puede procesar el cuerpo, pueden hacer tal, 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 en donde no te afectan tanto, en donde a la gente le empieza a pegar parejo. El problema es que ahorita son drogas nuevas, son drogas de laboratorio, drogas donde no hay los estudios suficientes para seguirlas con. Sin control de calidad. Exactamente. Y la gente pues, las consume porque vivimos en una sociedad que es muy permisiva para este tipo de cosas y en donde los daños los ocultamos, pues ¿cuál es el downside, no? Sí, claro. ¿Cómo ha sido su proceso como familia? Híjole, Es la que verdad aparte está es, bien reciente. sí, es algo bien complicado. Creo que desde el principio buscamos ayuda y creo que es lo mejor Yo que creo que fue puedes la clave, hacer claro. en este tipo de casos y siempre hemos estado abiertos, te digo, a ir con el psicólogo. Somos una familia que medita mucho, que conoce de estos temas, que sabe que la salud emocional es básica en nuestras vidas, ¿no? La salud y la salud mental, de alguna manera. Y entonces creo que el estar con ayuda fue el pilar, de alguna manera, para poder hablar de tus sentimientos, para saber cómo estás, el expresarse. La unidad de la familia fue lo segundo, que creo que nos permitió ir avanzando, poder tocar estos temas, poderlo abrir entre nosotros, saber que si de repente estás triste, no pasa nada, ¿no? El poder llorar, el poder sentir, el si estás enojado, saber que estás enojado por el proceso que pasó, ¿no? Porque de repente, no sé, a mí se me metía alguien en el tráfico y yo me enojaba y como si yo tuviera el derecho a poderme enojar sobremanera porque mi hermano se acaba de morir. Tú no sabes lo que le está pasando al cuate enfrente, tú no sabes si se está muriendo alguien, o sea, Claro. también te da un poco de más empatía cuando pasas por estos momentos, ¿no? Y te da un poco más de conciencia, tristemente, pero te da un poco más de conciencia de saber que hay cosas feas, que a todo el mundo le están pasando ciertas cosas, que no eres el único, pero que le puedes empezar a cambiar y dar un cambio. La gente también nos apoyó muchísimo, la verdad es que eso se lo agradezco todos los días a las personas. Tengo amigas que me escribieron todos los días de cómo estás, cómo vas, qué necesitas, o el estar ahí, mis amigos, ¿no? Que decían, es que tampoco tengo que hacer mucho más porque todo el tiempo he estado ahí. Claro. Y entonces ya es ese cariño que la verdad ha sido pues, la red que nos ha estado cachando en estos momentos difíciles, cuando tienes un mal día, el apoyo. También mi esposa ha sido un pilar importantísimo en donde los dos, porque ella también Sí, fue pierde un al duelo, final, por o sea, supuesto, claro, para al ella. final ella también pierde un hermano al ser parte de nuestra vida, ¿no? Cotidiana. Mi mamá también ha sido un pilar, que yo estaba preocupadísimo en ese tema, ¿no? Porque yo Sí, tengo una súper relación con mi mamá, yo vi el dolor que sintió mi mamá, yo, o sea, lo viví de alguna manera y lo vi y ver que ella se pueda recuperar, ver que ella no haya perdido su esencia, ver que ella siga siendo feliz, que pues, mis ha sido respetos, la verdad, wow. un motor de alguna manera, ¿no? Y al principio
digo, con el tema del duelo también es muchísimas cosas porque la gente no sabe cómo tratarlo, ¿no? Claro. Y al principio en el funeral, por ejemplo, me decían, tienes que ser un pilar para tus papás. Y lo dicen en el mejor Sí, sentido, claro. pero la gente no sabe, o sea, y realmente yo lo que le puedo decir a la gente es, cada quien tiene su propio duelo y yo no puedo estar ahí como pilar para mis papás si yo no estoy bien. Pues tú Entonces también lo primero que necesitas un tengo que pilar, hacer claro. es estar bien para después poder estar bien y cada quien estar, porque si yo soy un pilar y hago como que no me destruyo y que estoy bien, va a llegar un momento en que eso va a reventar, ¿no? De Claro. alguna manera y cuando reviente no quiero estar ahí porque es un acumule y va a ser una depresión durísima, ¿no? Percibo mucho que también, no conozco a tus papás, pero de lo que hablas y de lo que te escucho a ti, percibo también mucho trabajo antes de que tu hermano pasara por todo esto, mucha estabilidad emocional y mucha conciencia, porque si te pasa esto en un momento en el que tú tampoco estás bien por otras cosas, o sea, no porque se hayan preparado para esto, pero en esta idea de que me dices que lo emocional, o sea, la salud emocional ha sido muy importante para ustedes, creo que de una u otra forma les dio mucha fortaleza para poder afrontar esto. Por eso puedo estar haciendo Estaban esto bien, claro, realmente. O sea, si no, no podría estarme parando y hablar todo el tiempo, porque es difícil, tocar nuestro dolor es difícil. 100%. Por más que sea dolor compartido, dolor dividido, el estar metiéndote a esas cosas, el todo el tiempo estar tocando. Ahorita llevábamos pues un break de alguna manera por las fiestas, que también es un proceso muy emotivo. Claro, Y el domingo tuve la primera y volver a tocar los sentimientos, pues no es algo agradable, ¿no? claro. Acabas y puedes sí estar más tranquilo y placentero y saber que lo estás haciendo con conciencia, pero de entrada no es algo bonito. Sí, por supuesto. Entonces, sí, toda esa preparación o todo eso es lo que me permite hoy estar contando esta historia, poder hacer que las demás personas, pues ayudar de alguna manera a las demás personas. Pero eso nos estaba preparando igual para la vida, ¿no? Porque nadie se prepara para este tipo de sucesos en Claro, la por vida. Y no, supuesto. no se lo deseo a ninguna persona. Y más bien es una preparación que si pasan este tipo de cosas te puedas levantar y puedas seguir adelante, yo creo. Eduardo, estábamos platicando ahorita fuera de cámaras de también lo importante que es qué tan saludable, qué tan sano estás, ¿no? En todos los sentidos. Completamente de acuerdo. Y también a mí me encantaría que tu público empiece a saber de este tema, porque yo entre más investigo acerca de la salud emocional, de la salud mental, pues influye muchísimo nuestra alimentación. Claro, Y creo que tú eres la experta en este tema, en donde, pues si genéticamente, que estábamos diciendo de la predisposición, pues también genéticamente traemos muchísimas cosas que a partir de la alimentación, pues nos hacen estar mejor, ¿no? Y lo hablábamos fuera de cámaras de si yo como de una manera adecuada voy a estar contento, entonces a mí me encantaría que abundes en ese tema claro. y al contrario, yo hacerte preguntas sobre qué podemos hacer, que también creo que Mira, es... a mí me encanta el tema de la genética. Justo hace un tiempo me hice yo un examen genético que te da así como todo lo que te puede pasar, ¿no? Todo lo malo que te puede pasar. Y justo lo analizaba yo en el sentido de la alimentación. La alimentación y sobre todo la microbiota, que es la flora intestinal, es capaz de activar o desactivar genes que tú ya traes. Entonces, uno a veces cree que, no, pues mi papá fue alcohólico, lo traigo en los genes, voy a ser alcohólico. No, no necesariamente. O sea, hay muchísimas cosas que podemos hacer a nivel alimentación, a nivel ejercicio, estrés, estilo de vida, que pueden apagar esos genes que tú traes. O sea, no es un must que vas a tener. Y mucha gente lo cree así, no, es que ya tengo este gen, tengo gen de diabetes, pues ya para qué me cuido, ¿no? Sí, igual voy a ser diabético. No va así. O sea, hay muchas cosas, incluso hay depresiones que vienen desde el intestino. Hay mucha flora intestinal que genera endorfinas, como decías hace rato. Entonces, si tú no tienes una alimentación adecuada, no tienes una flora intestinal adecuada, vas a estar deprimido y muchas veces no nos imaginamos ni siquiera que viene de ahí. Sí, no, claro. Y de hecho yo había escuchado, no sé si lo escuchaste con Oso Traba, un podcast de Paola, no me voy a acordar su apellido, pero que tiene igual este libro de genética, de qué es lo que te puede pasar, de si te puede dar cáncer y cómo la alimentación puede hacer que este tipo de cosas, que si comes frutos rojos y tú tienes predisposición a tener cáncer de mama, pues lo puedes empezar a ocultar. Y Exacto, es exactamente lo mismo con todo el tipo de adicciones. así es. Entonces, si desde tu alimentación empiezas a cambiar, empiezas a comer bien, y es parte, o sea, ahorita lo vemos como si quieres estar bien, vas al gimnasio para, no sé, con un entrenador personal, pues creo que la parte de la salud, o sea, de la alimentación es básica, ¿no? Poder entender
qué es lo que necesita tu persona, porque aparte cada quien tiene cosas diferentes, ¿no? Claro. O sea, a mí me puede caer fatal el queso, pero a ti no tanto. Entonces, como que todo este tipo de información también que nos platiques tú, o sea, digo, sé que siguiéndote, estamos hablando también del podcast, que estabas hablando del ayuno, que es Claro, súper importante, ¿no? Porque muchas personas, como decían en el podcast, está de moda este ayuno intermitente y muchísima gente lo empieza a hacer, pero sin ningún conocimiento. Y yo lo escuchaba y decía, claro. claro, yo también en algún momento empecé a hacer este ayuno intermitente, pero sin saber que el primer alimento que comiera iba a ser el más importante, ¿no? Y de Sí. repente por estar haciendo ese ayuno intermitente te ganan las prisas, no planeas bien y te comes unas papas, ¿no? Entonces romper ese ayuno Y muchas intermitente, veces, o sea, nosotros como que tomamos las drogas como de los chocongos, la cocaína y cosas así como mucho más evidentes, pero finalmente en los alimentos procesados que consumimos todo el tiempo, hay muchas drogas disfrazadas que nos generan adicciones, tipo el azúcar, empezando por ahí, conservadores, colorantes, que por supuesto que la industria los conoce y los utiliza para que tú sigas consumiendo su producto. Entonces, hay muchas veces que te sientes mal, no escuchas a tu cuerpo, no te das cuenta y un poco como comparándolo con el alcohol, lo que te decía hace ratito de que el alcohol, pues después de mucho tiempo ves los daños que te hace, ¿no? No generalmente inmediatamente, o sea, no es de estoy vomitando como loco el alcohol, es cuánto tiempo llevas consumiendo alcohol y los daños que te generan internamente que no te enteras. Un poco la comida es igual, o sea, no eres saludable, hoy no te pasa nada, hoy si tienes 23 años y comes fritos todo el día, seguramente no te va a pasar nada, pero eventualmente va a ir mermando tu calidad de vida, va a ir bajando tu salud, va a ir pues, haciéndote daño. ¿Qué pasa? Lo mismo que pasa con la diabetes. Como es una enfermedad silenciosa, como es algo que no ves en el día a día, no le pones atención, ¿sabes? Entonces, todo este proceso de volverte saludable en todos los sentidos, alimentación, drogas, alcohol, todo, pues también es un proceso que necesitas estar muy consciente de qué te está pasando y por qué lo estás haciendo. y también creo que ahí es importantísimo la mentalidad a largo plazo, ¿no? De alguna Claro, manera, porque ¿cómo quieres estar? justo como nos decías, pues sí, a los 18 años, mientras hagas, pasa en el fútbol, en la escuela y tal, pero entonces, pues, según tú, comer lo que sea, no es cierto. O sea, al final tú estás creando una disciplina que muchas personas cambian sus hábitos alimenticios a raíz de que tocan fondo, ¿no? O que tienen Claro, algún problema. Pero si aprendemos a vivir con eso, pues va a ser algo ordinario, ¿no? Y esto sí lo podemos ver en diferentes casas en donde la comida es sana, en donde se informan en qué es bueno para cada cosa, en hacer las diferentes combinaciones, pues van a seguir con ese estilo, ¿no? sobre O sea, todo, si tú lo sí, estás viendo todo el día con día en tu casa, pues así vas a hacer cuando tú crezcas y vas a seguir con esa línea de alguna por manera, supuesto. ¿no? Y Y lo que decías hace rato, ¿no? De educar y comunicar desde chiquitos, cómo alimentarse, qué hacer, qué no hacer, porque muchas veces, o sea, yo por lo general ves jóvenes que no están conscientes de que en algún momento van a tener 60, 70, 80, 90 años, 30, o sea, los que sean, pero muchas veces durante la juventud no te das cuenta que vas a envejecer y dices, no, es que a mí me falta mucho para llegar a eso. Sí, pero algún día vas a llegar. Y claro. el tema es preguntarte cómo quieres llegar, en qué condiciones quieres llegar, hasta qué edad quieres llegar. O sea, porque puedes llegar a los 80 enfermo y en cama, o puedes llegar a los 80 perfecto y feliz y subiendo y bajando y yendo y viniendo, dependiendo de todo lo que le des a tu cuerpo, ¿sabes? No solo alcohol, no solo drogas, también alimentación. Finalmente es nuestra gasolina, Completamente de acuerdo. Entonces, pues también desde importantísimo todo. pasar todos estos tips, que te sigan en tu cuenta, Gracias. ver información desde que eres chico y qué es lo que te cae bien, e informarte, porque toda la información está fuera, ¿no? Nada más Ahí hay que está. querer, pues de alguna manera, y decíamos, y tampoco es tan costoso, ¿no? O sea, no Claro. necesitas tener al supernutriólogo diciéndote cosas, el examen de genética, que ahorita es muy caro, pero creo que cada vez, conforme vaya avanzando la tecnología, va a ser más fácil poder tener acceso a todo este tipo de cosas Y es muy para caro, cosas Eduardo, saludables. pero justo, y lo digo, lo repito mucho, es muy caro, pero también es muy caro pagarle No, al al antro. anestesiólogo y al doctor que te va a sacar de la enfermedad. O sea, estar enfermo también es muy caro. No, y como joven, o sea, yo Claro, fui al antro hace poco y de repente llegabas a los precios y decías, no, no es posible, ¿no? O sea, y racionalmente, no sé, como que crees que es dinero muy fácil y digo, esto lo platiqué con un amigo, pero de repente pedimos 5 refrescos para la mesa y nos traen la cuenta de 400 pesos por 5 refrescos, ¿no? Y en el momento como que lo pagas
y estás medio borracho, entonces ni te das cuenta. Y al día siguiente yo decía, ¿cómo es posible poder Sí. pagar este tipo de cosas? O sea, ¿en qué momento llegamos a pagar este tipo de cosas a estos lugares? Y que muchas veces te Pones a quejas de la comida saludable, lo cara que es, y no te das cuenta de, por ejemplo, de lo caro que es ir a un antro. Finalmente, porque dices, es que no tengo dinero, no, es que no es tu prioridad. Es muy Exactamente. diferente, o sea, no tengo tiempo para hacer ejercicio, pero tienes tiempo para echarte una hora a ver la tele. Entonces, más bien, no es tu prioridad, no es que no tengas tiempo de o que no tengas el dinero para. O sea, hay muchas formas en todos los niveles y con todas las economías de ser saludable. No necesitas ser millonario para ser saludable. Y sobre todo, el estar bien conscientes de que la enfermedad sale mucho más cara que la salud. Claro, Nada más que da y flojera cambiar ese echarle foco ganas. y ver Exacto. esa prioridad, creo que también tiene sus efectos a corto plazo, ¿no? Porque pensamos en este largo plazo y cómo queremos estar a los 80 años, que a los 18 años es muy difícil de verlo. Pero sí es fácil ver cómo dentro de 3 meses tú estás más tranquilo, estás más en paz, estás más contento, rindes más en el ejercicio. O sea, Sí, cuando empiezas a poner tu foco en las prioridades, también tiene resultados de corto por plazo, supuesto. Y ¿no? sobre todo, ¿sabes qué pasa? Normalizamos muchas cosas que nos pasan que no nos damos cuenta que no es normal. Tipo, yo te digo con lo de salud digestiva intestinal, ¿cuántas personas jóvenes, no jóvenes, desde niños están inflamados? Y es como ya algo normal, que puede ser algo que te merme tu calidad de vida brutalmente, porque estar inflamado todo el tiempo, que la comida te caiga mal todo el tiempo, que tengas gases todo el tiempo, no está cómodo, no está padre. Pero ¿qué pasa? Que no lo relacionas con tu estilo de vida. Entonces es como, es normal, no tengo energía, es normal porque voy a la escuela todo el día, porque trabajo todo el día. Y son cosas que no son normales, o sea, son cosas que ya lo damos por hecho que así somos y no. Lo que pasa es que no estás llevando un estilo de vida adecuado y te está causando eso. Que no le hagamos caso es otra cosa, pero ahí está. Completamente de acuerdo. Y no sabes cómo admiro y cómo te agradezco de verdad que compartas esta historia, porque justo es la idea, el objetivo de este podcast, de que con una persona que nos escuche y le cambie la forma de pensar para bien, yo me doy por bien servida, ¿sabes? Por eso los tengo a ustedes aquí, porque compartan su experiencia y porque la gente pueda ver que las cosas se pueden hacer diferente, que puedes aprovechar de estas enseñanzas que da la vida, ¿no? Muchas veces los vemos como tropiezos, pero yo creo que todos los tropiezos, todas las cosas que nos pasa como personas, siempre nos hacen aprender e ir hacia adelante, ¿no? Y sumar me parece súper importante, como lo dijiste al comienzo, pudiste haberte derrumbado, pudiste haber estado consumiendo más drogas para vivir tu dolor y no lo estás haciendo algo por los demás en el nombre de tu hermano que te aseguro que te está viendo y está súper orgulloso de lo que estás haciendo y que le dé sentido a algo, ¿sabes? Por decirlo de alguna manera, que va a sonar muy fuerte, que tenga una razón de ser, ¿sabes? Que haya, pues no vale la pena porque nada vale la vida de tu hermano, pero que tenga un sentido, que le dé trascendencia a tu hermano de una u otra forma, ¿no? Completamente, y por eso feliz de hacerlo y feliz de venir a este tipo de podcast que justo están buscando eso, ¿no? Que haya personas que sepan cómo darle la vuelta, que no tengan, y un poco la frase del mexicano de nadie aprende en cabeza ajena. Yo creo que si lo hacemos de buena manera, no necesitas aprender en cabeza propia para poder hacer este Así tipo de es, cambios, ¿no? así es. Entonces es importantísimo también lo que tú estás haciendo, felicidad. Muchas gracias. Justo me gustaría que dieras tus redes sociales por si alguien que nos está viendo que sabe que alguien tiene una adicción, si alguno de ustedes tiene una adicción, o no que tenga una adicción, pero que quiera mejorar su relación también con las drogas, con el alcohol, con todo esto, que te puedan contactar y que puedas también ser tú un apoyo para toda esta gente y que esta gente que quiere cambiar, que está preocupada por su salud y que quiere hacerlo diferente. Claro, feliz de la vida. Ahorita la verdad es que nada más lo estoy haciendo. Tengo mi Instagram, que es edelvillar93. Acá abajo te lo van a poner. Ajá. Perfecto. ¿Y qué es lo que quiero hacer o cuál es mi proyecto de alguna manera? Es crear una fundación que pueda ser un apoyo para todo este tipo de personas, que pueda dar conocimiento a las personas, ¿no? Entonces, creo que ese es mi nuevo proyecto y el poder encaminar a las personas que me están buscando en estos momentos, decirme, oye, estoy pasando por tal, poderle dar una solución, ¿no? Yo no soy el especialista, pero te puedo recomendar con tal especialista o de lo que he hablado, busca esta información, o sea, poder ser un medio de ayuda para todas estas personas. Muchísimas gracias, de verdad, no sabes cómo te agradezco todo lo que estás haciendo por la gente, en el nombre de todos los que están viendo este canal, de verdad, gracias por compartirnos, gracias por estar aquí, gracias por abrirte, sobre todo, tiene muy poco tiempo, como dices, seguramente, y entiendo que sigue siendo muy doloroso para ti,
Y para mí es muy valioso, de verdad, que nos hayas regalado esta entrevista y que estés aquí Con todo para el gusto. cambiar vidas y ayudar gente. Con todo el gusto. Mil gracias. Muchas gracias a todos. A mí me pueden encontrar también en Instagram como @goodforgot para salud intestinal y digestiva. Acuerden de suscribirse para que les avise cada que salga un episodio nuevo en el canal. Y gracias por estar con nosotros.